Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. En esta oportunidad, con mucha alegría y mucha emoción, quiero compartir contigo este patrón, este video donde realizaremos a aburrimiento, o también llamada como ennui. Ennui es una francesa o un francés porque no está muy bien definido si es chico o chica. Aunque la voz en español, su voz es de una chica, la que hizo este personaje le dio vida a su voz, es una chica, así que me ha encantado compartirlo contigo. He conseguido este material, este hilo para el cabello. Espero que tú también lo consigas, si no, está perfecto cualquier lila o morado que tengas. Vamos a trabajar, este es uno de los penúltimos personajes o emociones. Ya tenemos muchísimas emociones en el canal, vamos a trabajar las 9 emociones, solo nos restaría temor y vamos a verlo. Yo lo he decidido crear como una lista de reproducción en el canal para que puedas apreciar toda la colección completa y la puedas encontrar mucho más fácil en el canal. Te sale por aquí arriba como sugerencia la lista de reproducción. Puedes ir y ver todos los emociones o todos los personajes que ya hemos creado. En esta oportunidad quiero mostrarte cómo me quedó y quiero compartirte a ennui, o también como alegría le dice en la película, oui oui. Si ya se vieron la película, allí alegría le dice, te voy a llamar oui oui. Así que aburrimiento, para las que no han visto la película, es un personaje muy lindo. En la descripción, en los comentarios, siempre te dejo como un regalito de cada emoción para que vayas y lo mires en los comentarios. Un comentario fijado que les dejo por allí. Este personaje, mira que lo realicé en su tono de piel. Yo sé que es un lila, puede que consigas un lila muy clarito, un tonito muy pastel, pero en mi caso no lo conseguí, así que lo trabajé en un gris muy claro. Vamos a trabajar 3 tonalidades de grises. Uno muy claro para su piel, un tono medio para sus medias, que es este de acá, y un tono más oscuro para la punta de sus medias y el talón. Porque si aprecias por detrás, el talón lleva también este tono oscuro de gris. Las medias son divinas, las vamos a aprender a realizar así levantaditas. Para su vestuario vamos a necesitar un azul oscuro y un azul claro. Así que en la descripción de aquí de este video picas el nombre y se despliega la caja de información. Allí encuentras la lista de los materiales y la cantidad de cada uno de ellos en gramos. Los ojitos son de unos 9 o 10 milímetros. Y para el cabello he conseguido, como ustedes ya saben, mis chicas que han tejido conmigo toda la colección, he conseguido este material, este hilo, que es un hilo escarchado, ya trae mezclado entre la hebra, un escarchado o un plateado divino. Lo trabajamos también con la emoción de desagrado, que nos quedó muy bella también con este cabello, y he decidido conseguir el tono lila o morado, también escarchado, con destellos plateados para nuestro aburrimiento. Así que si lo logras conseguir, perfecto. Todo el material es de 2 milímetros de grosor. El del cabello tuve que utilizar doble hebra, tejerlo con doble hebra para que me quedara de 2 milímetros de grosor, igual que el resto del material. Pero el que tú consigas está perfecto. Solo ten presente que te va a cambiar un poco el tamaño. A mí me quedó de 22 centímetros. Y te va a cambiar un poco el tamaño si consigues o tejes con un hilo más delgado, más grueso, o la aguja más delgada o más gruesa. En este caso yo tejí con la aguja número 3 milímetros y me quedó de ese tamaño con ese material. ¿Listo? También vamos a utilizar unas sombras. Yo tengo estas de color lila. Un lila, este de acá del medio, fue el que yo utilicé para aplicar sobre su párpado y sobre su nariz unos pequeños destellos. No es mucho lo que vamos a echarle para que no quede sobrecargado. ¿Listo? Solamente unos cuantos detallitos. También vamos a utilizar alambre dulce. Este es un alambre muy fácil de manejar. Y es necesaria esta introducción, mis chicas, porque a veces me dicen que hablo mucho al inicio, pero es necesario. Es necesario mostrarles
todo para su elaboración. Tengo este alambre que es un alambre dulce, mira que es muy flexible, es un alambre súper blando. Si tienes uno muy delgado o muy blando, puedes utilizarlo doble. Lo doblas y lo introduces. Solamente lo vamos a introducir en el tronco hasta la cabeza, atravesando todo el cuerpo hasta la cabeza para que nos dé la flexibilidad. También lo puedes utilizar en las piernas si lo deseas. En mi caso no lo realicé, no lo utilicé allí, sino solamente en el tronco, aquí en el cuello, para que podamos hacer esto que vamos a hacer a continuación, que es doblarla y nos dé esta expresión pues doblada, ¿no? Así con la mirada hacia acá, súper linda, así como todo aburrido. Eso nos lo da el alambre, así que vamos a utilizar ese alambre. En este caso voy a utilizar este, si tienes uno más delgado o más grueso te sirve perfectamente. También vamos a utilizar como siempre los alfileres, nos ayudan muchísimo. Y la aguja, el relleno, los ojitos, bueno, todo lo que ya te mostré. Antes de iniciar, quiero decirte y recordarte que también puedes encontrar y tener el patrón escrito. Me pregunta mucho si vendo el patrón y claro que sí. Lo encuentras en mi cuenta de Ravelry. El enlace está en todos los videos tutoriales en la descripción. Picas el nombre y ahí en la caja de información. En todos mis videos les dejo el link para que se desplacen a Ravelry y allí puedan descargarlo, comprarlo y adquirirlo y de paso pues apoyan mi trabajo. Te llega a tu correo electrónico, ¿listo? También está todos los demás personajes para que puedas descargarlos como una colección y tener todos los patrones escritos, sería fenomenal. También decirte que te suscribas, que actives la campanita de las notificaciones para cuando suba Temor, que compartas este video, compártelo mucho en tus redes sociales y sean muchas personas viéndolo y también para que sean muchos creando estos preciosos emociones de la película, estas preciosas emociones. Vamos a trabajar a Nui, como la ves aquí en cámara, me encantó, así que vamos a arrancar. Está dividido en dos partes, la parte 1 es su cuerpo y la parte 2 es su nariz, su cabello y sus brazos. Así que lo disfrutes y arranquemos con el tutorial. Disfrútalo mucho. Bueno, mis chicas, vamos a arrancar primero que todo con las piernas, con sus pies, sus medias y su piernecita. Vamos a tener que realizar este procedimiento 2 veces para poder tener nuestras dos piernas. En la primera vas a cortar la hebra, como la tengo yo aquí, y en la segunda ya no vamos a cortar hebra porque con la misma vamos a unir a la primera y continuar con el cuerpo. Vamos a estar trabajando 3 tonos de gris. Yo trabajé la punta y el talón de un gris oscuro, la media de un gris medio que le voy a llamar y el tono de piel un gris claro. No conseguí un lila pastel bien bonito, bien clarito para su tono de piel, así que lo voy a tener que trabajar con gris claro. Pero si tú tienes un lila muy clarito, moradito muy pastel, serviría para la piel, ¿vale? Y la ropa, como ya vieron, en este tono azul y el bordo en un celeste. Vamos a arrancar, mis chicas. Voy a dejar la primera pierna por un lado y vamos a tomar el gris oscuro o el que hayas tenido escogido para la media. Vamos a arrancar con 6 puntos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico de los 6 puntos y pasamos a la ronda número 2. Recuerda que en los tutoriales siempre les indico, mis chicas, que pueden ampliar la imagen con los dedos si están en el celular. También tienen la opción de quitar los subtítulos, está por aquí al costado la opción de subtítulos. También tienen la opción de poner la velocidad del video mucho más lenta o mucho más rápida. Todo eso nos brinda YouTube para que podamos tener una muy buena experiencia con cada uno de los videos. En la ronda 2 vamos a trabajar el patrón de un punto y un aumento.
Cuando yo les diga que vamos a trabajar un patrón o una secuencia en la ronda, quiere decir que vamos a repetir la indicación toda la ronda hasta terminarla. Vamos a repetir este patrón de un punto, un aumento hasta terminar la ronda. Un punto, un aumento, nuevamente un punto y un aumento. Al terminar esta ronda vamos a tener en total 9 puntos. Y con los 9 puntos vamos a trabajar toda la media. Pasamos a la ronda 3, voy a cortar esta hebra interna. Pasamos a la ronda número 3, que también la vamos a hacer con este mismo tono. Vamos a trabajar los 9 puntos que tenemos en la ronda. Cuando termines el último punto, voy a girar, a sacar el tejido para que no me quede al revés. Cuando termines el último punto, voy a cortar esta hebra y lo voy a cerrar con el gris medio. Ya lo voy a cerrar con este gris medio, el último punto, y voy a trabajar esta ronda que va a ser la ronda número 4, tomando solo la hebra trasera de los puntos. ¿Listo? Vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera. Voy a jalar las hebras y las voy a llevar escondidas. Y voy a trabajar los mismos 9 puntos, pero tomando la hebra trasera de los puntos. De esta forma, escondí un poco las hebras. Y ya estoy trabajando los 9 puntos, ¿vale? Para la ronda número 5, 6, 7 y 8, hasta la ronda 8, vamos a realizar los mismos 9 puntos en la siguiente, y a partir de allí ya pues vamos a tejer tomando todo el punto normal. Cuando ya estés terminando la ronda número 8, en el último punto vamos a cerrar con el hilo del talón o el gris más oscuro con el que trabajamos la punta de la media. Y vamos a trabajar esta parte en pues la hebra trasera. Listo, vamos a tomar la hebra trasera y esta hebra de gris medio la vamos a dejar atrás sin utilizar. Posteriormente la vamos a subir cuando tengamos unas filas o rondas avanzadas. No la vamos a esconder, la vamos a dejar atrásito. Y vamos ahora a trabajar esta parte en filas. Vamos a hacer en total unas 3 filas, no en rondas. Esta fila 9 la vamos a hacer tomando la hebra trasera. Vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora en el siguiente, tomando hebra trasera, vamos a realizar un punto deslizado. En esta primera fila me han quedado 5 puntos contando el punto deslizado. Ahora voy a subir con una cadena y giro el trabajo para trabajar ahora por la otra fila. Sería nuestra fila 10. Y voy a trabajar sobre el punto deslizado que acabo de hacer, un punto, y continuamos. 2, 3, 4 y 5. Y voy a ubicar el siguiente punto y voy a hacer en el siguiente, que es el gris medio que tengo aquí abajo, voy a hacer un punto deslizado allí en el gris medio. Un punto deslizado. Subo con una cadena y voy a trabajar ahora la fila número 3. Voy a girar y ahí mismo donde hice punto deslizado comienzo a trabajar. Hago ahora 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bajo a la parte donde está la ronda de gris medio y ahí
en el siguiente punto de gris medio voy a hacer un punto deslizado. Y voy a empezar a trabajar, mis chicas, ahora sí, en rondas nuevamente, pero con el tono de gris medio. Así que voy a soltar el punto deslizado, perdón, y lo voy a hacer con el tono de gris medio que tengo ahí en espera. Hago el punto deslizado, inicio con una cadena y ahí mismo donde hice el punto deslizado voy a empezar a trabajar las rondas. La primera ronda voy a hacer a partir de ahora con gris medio. Voy a cortar el gris oscuro, voy a llevarlo escondiéndolo. Ya hice el primero de esta ronda, en total nos deben de salir 9 puntos, pero vamos a trabajarlo esta parte de adelante, estos 3 puntos de adelante tomando la hebra trasera y el resto también tomando todo la hebra trasera. Así que ya hice uno, aquí en el siguiente hago el número 2, en el siguiente hago el número 3 y continúo aquí donde tengo la primera última fila. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro la ronda. Esta sería mi ronda número 12. Voy a hacer la ronda número 13, mis chicas, con los mismos 9 puntos, tomando todo el punto. Miren, ya ahí se formó como la media, ¿listo? Ahora voy a trabajar normal tomando todo el punto. En total tenemos 9 puntos, así que voy a trabajar normal los 9 puntos. Cuando termine esta fila 13 vamos a enhebrar de azul claro. En azul claro solo vamos a trabajar una sola ronda, que es la ronda 14, tomando de la hebra trasera de los puntos. Vamos a trabajar los mismos 9 puntos. 1, 2 y vamos girando. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este último punto vamos a enhebrar el azul oscuro con el que trabajaremos el cuerpo de su ropa. Con este azul oscuro vamos a cerrar y la siguiente ronda, que sería la ronda 15, vamos a hacerla también tomando la hebra trasera. Vamos a dejar la hebra de azul claro o el celeste por delante del trabajo, mis chicas, acá por delante. Porque con esta vamos a trabajar el borde de su sudadera o de su pantalón cuando tengamos más filas avanzadas. Entonces lo dejo aquí por delante sin cortar y comienzo a trabajar tomando la hebra trasera. 1, los mismos 9 puntos. No, perdón, los mismos 9 puntos no. En esta ronda 15 vamos a hacer tomando la hebra trasera un patrón. Y va a ser aumento, primero aumento. Recuerda que es tomando la hebra trasera. Y luego un punto solo. Y lo vamos a repetir. Aumento y un punto solo. Nuevamente aumento y un punto solo. Aumento, un punto solo y terminamos con aumento. En total debemos tener 14 puntos.
Vamos a trabajar, les voy a dar las indicaciones, vamos a trabajar desde la ronda 16 hasta la ronda 19. Va a ser en total 4 rondas de estos mismos 14 puntos. Y luego vamos a trabajar tomando la hebra delantera para, antes de rellenar, que se nos facilite, tomando esta hebra delantera que hemos dejado en el celeste, giramos el pie hacia arriba y por esa hebra delantera tomamos esa hebra y con el hilo que hemos dejado trabajaremos una sola rondita de punto bajo. En total vamos a tener que hacer, en vez de los 9 puntos, 10 puntos. En el último punto haremos un aumento. Trabajarás 8 puntos y en el punto 9 hacemos un aumento y nos queda este bordito de nuestro pantalón de esta forma. Y ya continuamos aquí con las rondas que les voy a dar indicaciones. Vamos a pasar a la ronda número 20, pero antes quiero darte un truquito, mis chicas, y es que por ahora no hemos tenido que utilizar alambre. Para darle esta forma de la pierna de una vez como subida, aparte de la media hacia un lado, lo hacemos ayudándonos del relleno. Recuerda que cuando rellenamos es muy importante darle forma y irle dando forma a nuestros diseños. Así que vamos a rellenar muy bien la media desde la punta hasta el talón, y cuando vayas a comenzar a rellenar el talón vas a doblar de esta forma la pierna o el zapato, así de una vez dándole la forma como lo tengo en mis manos, y rellenamos el talón muy bien, y de esa forma pues ya nos queda con la forma adecuada. No vamos a rellenar todo recto, sino que rellenamos recto hasta el talón y del talón hacia arriba doblamos y empezamos a rellenar el talón con la forma que necesitamos, de esta forma. Vamos a continuar con las disminuciones y aumentos. En la ronda 20 vamos a comenzar trabajando 2 puntos, 1, 2, y luego trabajaremos 3 aumentos. Un aumento, segundo aumento y tercer aumento. Luego pasaremos a trabajar 3 puntos, 1, 2 y 3. Y terminamos la ronda realizando 3 disminuciones. Una disminución, mi segunda disminución y por último mi tercera disminución. En total vamos a tener los mismos 14 puntos. Y ahora vamos a trabajar desde la ronda 21 hasta la 23, 3 rondas de esos mismos 14 puntos. Al terminar nuestra segunda pierna, pues ya hice hasta la ronda que les indiqué, mis chicas, hasta la ronda 23. Así que comenzaremos el cuerpo. Vamos a trabajar la segunda pierna exactamente igual y cuando la termines vamos a realizar puntos deslizados hasta ubicarnos en el lateral interno de nuestra pierna. Doblamos así y miramos en qué punto debemos trasladarnos. En mi caso tengo que hacer 2 puntos deslizados, 1 y 2, y creo que ahí ya estoy posicionada, ubicada en la parte lateral interna. Aquí voy a realizar 2 cadenas al aire y voy a unir a la primera pierna que realizamos. Aquí también tengo ya ubicado como la parte lateral, más o menos acá. Y voy a hacer un punto deslizado para unir, teniendo en cuenta que quede yo ubicada en la parte de atrás y las medias nos queden mirando hacia enfrente. Voy a comenzar aquí la ronda 1 del cuerpo. Primero trabajando todos los puntos de la primera pierna, que son en total 14 puntos. Luego, cuando llegue a la parte de enfrente, trabajaré los 2 puntos sobre las 2 cadenas y me pasaré a trabajar los 14 de la segunda pierna. Y cuando esté aquí por detrás, trabajaré también 2 puntos de las 2 cadenas por la parte de atrás. Así que en total tendré 32 puntos en esta ronda 1 del cuerpo.
en la ronda 2 y voy a tejer desde la 2 en adelante los mismos 32 puntos. Y ya te indico en qué ronda cambiamos de color. Así se va a ver nuestro cuerpo, mis chicas, cuando ya lo hayamos unido las piernas. Vamos a trabajar ahora, no vamos a cortar la hebra, pero sí en el último punto vamos a enhebrar con el celeste, con el que estamos haciendo el azul celeste, con el que estamos trabajando los puños, los bordos de nuestros trajes o de nuestra ropa. Vamos a trabajar ahora la ronda número 4 de este tono tomando de la hebra trasera de los puntos. Y vamos a dejar la hebra azul pendiente para trabajar posteriormente. Vamos a tejer los mismos 32 puntos que tenemos, pero tomando la hebra trasera. Esta va a ser la única ronda que vamos a trabajar de este tono. Apenas terminemos en el último punto, inmediatamente estaremos cambiando al azul oscuro nuevamente. Y trabajaremos la ronda número 5 con el azul oscuro, tomando de la hebra trasera también, para que nos quede la hebra delantera para hacer el bordito igual que hicimos en los tobillos o en la parte del pantalón. Así que vamos a trabajar esta y la siguiente de azul oscuro tomando la hebra trasera. He dejado, mis chicas, la hebra celeste por delante como lo hicimos acá en el bordo del pantalón. Ya les había indicado para que trabajemos lo mismo posteriormente. Vamos ahora a realizar la ronda vamos en la ronda del cuerpo número 6. En esta vamos a trabajar disminuciones y vamos a hacer el patrón de 6 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y hacemos una disminución y repetimos esta secuencia hasta que terminemos completamente la ronda. Nos van a quedar en total, mis chicas, 28 puntos y vamos a tejer la ronda 7, 8 de esos mismos 28 puntos. Vamos a empezar a introducir alambre, mis chicas. Para las piernas no vamos a necesitar, pero sí para su cuello, su cabeza, para ladearla cuando queramos, podemos introducir el alambre. El alambre puedes introducirlo al final en medio del relleno o te recomiendo introducirlo mientras vamos rellenando. Le doblamos con un alicate, con unas pinzas en la punta para no chuzarnos y que no se nos salga por el tejido. Doblamos esta punta con unas pinzas hacia arriba que nos quede circular y el resto lo vamos introduciendo en el relleno. A medida que vamos rellenando, mis chicas, cuando vayan rellenando introducimos el alambre. No les digo el largo porque depende del tejido y de la manera de trabajar ustedes, pero la idea es que llegue hasta la cabeza. ¿Listo? Y en la cabeza volvemos y doblamos el otro extremo. Esto lo haremos a medida que vamos tejiendo. Recuerda que es un alambre dulce, un alambre fácil de manejar, ¿vale? Vamos a seguir con las rondas y vamos a trabajar. Ya sabes, mis chicas, vamos a trabajar la ronda número 7 y 8 tomando los mismos 28 puntos. Y así vamos a ir trabajando. Les voy indicando las rondas. Les voy a indicar las rondas de disminuciones y las rondas de punto sobre punto que trabajaremos en todo su cuerpo. Antes de continuar, mis chicas, con la ronda 9, vamos a trabajar el bordo que dejamos pendiente con el azul claro. Este bordo en la ronda número 4 que realizamos del cuerpo, vamos a trabajarlo tomando la hebra trasera de los puntos. Como lo hicimos en las medias o en la parte del pantalón, pondremos el cuerpo hacia arriba y trabajaremos tomando la hebra trasera. Bueno, pues por la parte de atrás, la hebra delantera, pero por la parte trasera, y comenzaremos a trabajar esta ronda de punto bajo. Vamos a hacer dos aumentos, uno en cada lateral, uno en cada costado para que no nos quede tan apretado. ¿Listo? Un aumento aquí y uno aquí. Teniendo en cuenta esto, mis chicas, si tenemos 32 puntos en esa ronda, nos van a quedar 34 puntos. Hacemos ese bordo y continuamos aquí ya con el cuerpo para ir disminuyendo.
Vamos ahora sí, mis chicas, a comenzar la ronda número 9. En la ronda 9 trabajaremos el patrón de 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y una disminución. Y lo vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar. 5 puntos y una disminución. En total nos quedarán 24 puntos. Trabajaremos desde la ronda 10 los mismos 24 puntos. Trabajaremos ahora la ronda número 12. Trabajé la ronda 10 y la ronda 11 con los mismos 24 puntos. Ahora vamos a trabajar la ronda número 12, donde vamos a hacer el patrón de 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esto lo vamos a repetir toda la ronda hasta que tengamos 20 puntos. Para terminar con el cuerpo vamos a realizar las siguientes rondas. En la ronda número 12 realizamos 4 puntos y una disminución. En total nos quedan 20 puntos. En la ronda número 13 realizaremos 3 puntos y una disminución y lo repetimos hasta terminar y tendremos 16 puntos. En la ronda 14 realizaremos 2 puntos y una disminución como patrón. Lo repetimos y nos quedan en total 12 puntos. La ronda número 15 la trabajamos con los mismos 12 puntos que tenemos en la ronda anterior. La ronda 16 realizamos un punto y una disminución repitiendo hasta el final para que nos queden 8 puntos. Y aquí en esta última ronda vamos a realizar el cuello, vamos a cambiar y vamos a cerrar el último punto con el celeste que estamos trabajando los bordes y vamos a trabajar tomando la hebra trasera. En esta ronda número 17 vamos a realizar estos mismos 8 puntos que ya tenemos, pero tomando la hebra trasera. Los mismos 8 puntos. Vamos girando con mucha paciencia, tomando la hebra trasera y trabajando los 8 puntos que tenemos. Luego, en la ronda donde comenzaremos ya la cabeza con el tono gris claro, en mi caso, vamos a trabajar la primera ronda, vamos a volver a enumerar ronda número 1, pero de la cabeza, tomando la hebra trasera de esos puntos. Vamos a realizar con el tono gris. Ya les indico cómo vamos a trabajar esa primera ronda. Así que al finalizar esta de celeste iniciaremos introduciendo el gris. Al enhebrar la hebra gris vamos a dejar la hebra celeste por la parte delantera para trabajar posteriormente el cuello de nuestra ropa. Y vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a realizar en esta ronda, que es la primera de nuestra cabeza, como les digo, tomando la hebra trasera, y vamos a hacer aumento en todos los puntos. En total, al final vamos a tener 16 puntos. Y te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas que vamos a trabajar a aumentos. Las demás rondas tomamos la hebra normal, mis chicas, porque ya estaremos trabajando la cabeza. A partir de la ronda 2 te voy a dar las indicaciones si son secuencias de patrón para repetir por toda la ronda y cuántos puntos nos deben de quedar. ¿Listo? Todo bien indicadito para que por favor realicemos estas rondas y vayamos rellenando muy bien firmemente el cuello y su cabeza. Antes de darte las indicaciones de rondas de aumentos, vamos a trabajar el cuello. Aquí en el cuello vas a tomar la hebra delantera que tenemos de la ronda azul oscuro, la que está en la parte de abajo. Vamos a bajar la hebra hasta allí. Y no vamos a girar el trabajo, sino que vamos a trabajar derecho con la cabeza hacia arriba y vamos a hacer el patrón de un punto y un aumento. ¿Listo? Un punto y en el siguiente un aumento. Y así vamos a repetir por toda la ronda. Un punto, un aumento, hasta que terminemos.
un punto y un aumento. Y así vamos a hacer el bordo del cuello. Cuando terminemos, esconderemos la hebra. Y comenzaremos con la cabeza. O lo puedes hacer posteriormente también, ¿listo? Como lo estoy haciendo yo. Aquí te voy a dar las indicaciones de la cabeza. En la cabeza vamos a trabajar la primera ronda, aumento en todos los puntos, teniendo 16 puntos en total. En la ronda 2 de la cabeza trabajaremos los mismos 16 puntos. En la ronda 3 trabajaremos el patrón de un punto, un aumento, repitiendo ese patrón toda la ronda, para que nos queden en total 24 puntos. En la ronda 4 trabajaremos los mismos 24 puntos que ya tenemos. En la ronda número 5 haremos 2 puntos y un aumento como patrón, repitiendo hasta el final de la ronda, y te quedarán 32 puntos. En la ronda número 6 trabajarás el patrón de 3 puntos, un aumento, hasta terminar la ronda para que te queden en total 40 puntos. Y a partir de la ronda 7 vamos a trabajar esos mismos 40 puntos. Vamos a trabajar, mis chicas, desde la ronda 7 hasta la ronda número 16. 10 rondas en total de los mismos 40 puntos. Y vamos a ubicar ahora los ojitos. En mi caso tengo estos ojitos de seguridad que son de unos 9 milímetros y vamos a ubicarlos con 4 puntos de separación entre ellos en las rondas, contando desde la número 1 del cuello, del tono de la piel. Desde la 1 de la cabeza vamos a contar hasta llegar a la ronda 11 y 12. Entre esas dos rondas ubicamos los ojitos. Y vamos a continuar ahora con disminuciones. El cuello, mis chicas, les sugiero no rellenarlo tan firmemente como lo hacemos con los demás diseños, que siempre rellenamos muy bien el cuello o le colocamos soporte. En esta oportunidad, pues si se llega a caer el cuello, pues así es nuestro personaje, ¿no es cierto? Pero la idea es que no cuelgue tanto, pues que no nos quede tan flexible, aunque así sea su diseño original. Así sea su diseño, pues lo que queremos es que quede como con firmeza para cuando queramos que quede levantada o cuando queramos bajarlo. Para eso es el alambre. Sino que te sugiero no rellenar mucho el cuello para que aquí lo que utilicemos sea más el alambre que el relleno. Así que en la parte del cuello va a quedar poco relleno y más bien el alambre es el que nos va a ayudar para que mantenga recta o mantenga de lado como lo queramos trabajar. El alambre es el que nos ayuda a realizar esas maniobras. Así que vamos a ir colocando el alambre, el relleno y la cabeza y rellenándola, y te voy a dar las indicaciones de las disminuciones en cada una de las rondas. Trabajaremos rondas de disminuciones ordenadamente, comenzando desde la ronda 17. Vamos a realizar el patrón o la secuencia de 6 puntos y una disminución. Vamos a repetir ese patrón hasta terminar la ronda para que nos queden 35 puntos. En la ronda 18 vamos a trabajar el patrón de 5 puntos y una disminución. Te van a quedar 30 puntos en total. Recuerda que estos patrones que te indico es para que los repitas toda la ronda. En la ronda 19 trabajaremos el patrón de 4 puntos, una disminución, y nos quedarán 25 puntos. En la ronda 20 el patrón será 3 puntos, una disminución, lo repetimos y nos quedan 20 puntos. En la ronda 21 vamos a hacer el patrón de 2 puntos, una disminución, repitiéndolo hasta el final y nos quedarán 15 puntos. En la ronda 22 haremos un punto, una disminución, repitiendo ese patrón hasta el final, nos quedan 10 puntos y por último la ronda 23 haremos disminución en todos los puntos para que nos queden 5 y poder cerrar con la aguja lanera esa abertura. Rellenamos muy bien, recuerda que la cabeza sí la vamos a rellenar muy bien y la cerramos. ¿Listo? Con la aguja lanera podemos esconder y perder hebra porque la nariz no la trabajaremos con esa hebra que nos queda, que siempre hacemos esto, pero esta ocasión no, porque la nariz la vamos a hacer completamente aparte. Vamos a hacer esto para terminar con esta parte 1.
Bueno, mis chicas y mis chicos, hemos terminado ya la parte 1, así ha quedado la cabecita bien rellenada, con bastante relleno, con el alambre interno y voy a rematar con la aguja lanera esta abertura de arriba. Si te quedó bien cerrado, pues simplemente haz el nudito final y pierde la hebra. Vamos a pasar a la parte 2, que el link ya sabes que lo encuentras aquí en la descripción del video. En todos mis tutoriales siempre les dejo ahí el enlace para que pica el nombre del video y se despliega la caja de información. Allí encuentras el enlace de la parte 2 para que vayamos a realizar sus brazos, su nariz y su cabello. ¿Listo? Pasamos a la parte 2 para terminarlo. Espero que te esté quedando súper lindo, genial, y nos vemos en la parte 2. Vamos a terminarlo.